La pintura del siglo XX no puede entenderse sin la vitalidad de Picasso y la sencillez de Miró. Ellos marcan la primera mitad del siglo. En la generación posterior, la renovación y el talento tienen nombre aragonés: Antonio Saura. En realidad, la pintura ha constituido para mí el centro de la vida. Todo gira, prácticamente todo gira alrededor de la pintura. Nacido en Huesca en 1930, Saura comienza a pintar de manera autodidacta a los 17 años, durante la convalecencia de una larga enfermedad. En 1952 viaja a París atraído por los pintores surrealistas, con quienes se encuentra en la capital francesa. Pero Antonio Saura desarrolla un estilo cada vez más personal. Acaba abandonando el surrealismo en favor de la abstracción. Su pincelada briosa deforma las figuras. Saura se inspira en artistas como Francisco de Goya o el maestro holandés del grabado, Rembrandt. Junto a Antoni Tapias y Eduardo Chillida, participa en la Bienal de Venecia de 1958. El arte español vuelve al primer plano internacional. A lo largo de su carrera, Saura consigue prestigiosos galardones internacionales en Estados Unidos, Francia, Alemania o España, entre otros lugares. Su obra se expone en más de un centenar de museos de 23 países. Antonio Saura es uno de los pintores más cotizados de su generación. En la década de 1970, abandona la pintura sobre lienzo y solo realiza obras sobre papel. Saura es un apasionado de los libros y se siente próximo al trabajo del escritor. El escritor es el mejor compañero del pintor, mucho más que el pintor, porque hay una posibilidad de diálogo, de comunicación. Te enriquece mucho más el diálogo con el escritor que con el pintor. Por eso se vuelca en ilustrar los grandes nombres de la literatura que le han marcado profundamente, como El Quijote o San Juan de la Cruz. En 1987, realiza un viaje por el Pirineo de Huesca. El Monte Turbón le inspira a poner imágenes a uno de sus libros de cabecera, El Criticón, escrito en el siglo XVII por otro aragonés universal, Baltasar Gracián. 3 siglos antes, desde su celda en el colegio jesuita de Graus, Gracián contempla esa misma masa imponente del Turbón. Año 1658. En la corte de Felipe IV se admiran las meninas de Velázquez. Damiselas, bufones, nobles y clérigos intrigan en palacio. Gracián conoce los círculos del poder y es famoso por sus aforismos, como lo bueno si breve 2 veces bueno. Su novela moral, El Criticón, propone el ingenio como arma para sobrevivir en esa sociedad de las falsas apariencias. Todo en ella tiene una doble lectura, lo que disgusta a la jerarquía de los jesuitas. Gracián es desterrado a Graus, condenado a pan y agua y sin derecho a papel ni pluma. Pasa sus últimos días frente al mismo Monte Turbón que inspirará a Antonio Saura 300 años después. Desde su publicación, la fama del Criticón no para de crecer. Junto a El Quijote, es una de las obras cumbre del Siglo de Oro. Además de ser estudiado en congresos gracianistas y universidades, Gracián es utilizado hoy en escuelas de negocios internacionales por sus consejos sobre el poder, como ilustran los 150.000 ejemplares de su obra vendidos en inglés. Saura se rinde a la profundidad y ágil ironía de El Criticón. En palabras del pintor, podría seguir ilustrando esta obra de Baltasar Gracián toda la vida. Antonio Saura trabaja durante 3 años en El Criticón, para el que llega a crear 36 obras. La enfermedad y finalmente la muerte en Cuenca en 1998 le impiden concluir la labor. El Criticón será su obra póstuma. Editorial Planeta presenta una edición exclusiva de El Criticón ilustrado por Antonio Saura. Por primera vez se ofrecen en reproducción a tamaño facsimilar las 36 ilustraciones que el artista llegó a completar. Una edición numerada ante notario y limitada a 998 ejemplares. La Fondation Archives Antonio Saura en Ginebra, Suiza, gestora de los derechos del autor y depositaria de su obra, ha autorizado y supervisado esta edición. Cada ejemplar es una pieza única e irrepetible, realizada siguiendo un cuidado sistema artesanal de cosido, encuadernación y estuchado. La impresión a 5 tintas con trama estocástica recoge todos los matices de la pincelada de Saura.
Las ilustraciones impresas sobre papel de algodón de fabricación especial para este proyecto se fijan sobre el libro con 3 puntos de cola. La encuadernación se convierte en un homenaje al artista. La obra se acompaña de un libro de estudios. 3 reputados autores, Elena Cantarino, Emmanuel Guigón y Lourdes Cirlot, abren las puertas al conocimiento del criticón y de las ilustraciones de Antonio Saura. El libro de arte y el libro de estudios se alojan en un exquisito estuche de madera lacada en negro, con tapa deslizante de aluminio. Su diseño exclusivo hace de él un versátil expositor. Cerrado es una elegante pieza que protege la obra. El troquel y la serigrafía sobre el aluminio juegan con los colores negro y gris. Con la tapa insertada en las guías traseras se puede exhibir la cubierta del libro. El volumen se mantiene seguro gracias a la pestaña inferior. El estuche también puede convertirse en atril para exponer el libro, cerrado o abierto por cualquiera de sus cautivadoras páginas. Un diálogo luminoso entre 2 artistas de alcance universal, Baltasar Gracián y Antonio Saura. En palabras del pintor, un libro no necesita ilustración, pero un libro ilustrado apasionadamente constituye un objeto todavía más hermoso y potente. Un homenaje excepcional a uno de los más grandes artistas españoles del siglo XX. Una joya de la edición, limitada y numerada, que Editorial Planeta ofrece en exclusiva.